¿Sientes que no sabes bien quién eres? ¿Sientes que aún no encuentras tu lugar en este mundo? No estás solo. La respuesta está más cerca de lo que piensas. El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Bienvenidos a nuestro estudio Biblia Fácil, estudios en el libro de Efesios. Este es el estudio bíblico inductivo que hacemos desde el Centro de Formación Ministerial para todas las personas que quieran profundizar en la palabra del Señor con un estilo sencillo, fácil, pero profundo. Recuerda siempre esto: en Cristo tengo identidad. Camino con propósito. Soy invicto. Vivo una vida plena. Así comenzamos nuestro estudio del libro de Efesios, Biblia Fácil. Lo primero que vamos a hacer en esta primera lección es descubrir qué es el estudio bíblico inductivo. Es importante que si tú estás escuchando o viendo este YouTube o estás aquí en el Zoom por primera vez, puedas poner mucha atención a esta lección que es para enseñarnos cómo trabajar juntos a esta lección. Primero, las lecciones que se hacen cada semana, que estoy, como esta que ya estoy transmitiendo, son lecciones que son complementarias a tu propia lectura. Mi deseo, mi intención es que tú puedas aprender a amar, estudiar la Biblia con delicadeza, con profundidad, con paciencia y que además te diviertas en ello. Por eso es que usamos colores, usamos lápices, a tu propio estilo, pero para poder profundizar de manera fácil. Este es el método inductivo. El método de estudio inductivo consiste en tres partes, se divide en tres partes. La primera parte es la observación, ¿ya? La observación. Aquí descubrimos qué es lo que dice el texto. ¿Ya? Para eso nosotros, cada uno de ustedes debe tener el cuaderno Biblia Fácil, donde te hemos puesto tres versiones: Reina Valera 1960, Dios habla hoy y la versión NTV. Entonces, con el texto en la mano, tú lees lo que dice y vamos descubriendo en esa lectura, observando. No vamos a interpretar, no vamos a aplicar, no. Observar, aprender a observar y decir, ¿qué es lo que estoy viendo? Y entonces ahí vamos a descubrir personajes. ¿Quiénes están en el libro que vamos a estudiar, en este caso Efesios? ¿Quiénes están ahí? Hechos, vamos a descubrir hechos, acciones. ¿Qué es lo que está pasando? Como Efesios es una carta, no hay mucha historia ahí. Es una carta, es un mensaje epistolar. Por lo tanto, no hay muchas acciones, pero podríamos descubrir algunas que son importantes para nosotros. Otra cosa que sí vamos a encontrar bastantes acá: palabras claves. Aquí vamos a descubrir palabras que el apóstol Pablo usa y que son base doctrinal para el pueblo cristiano evangélico. Y por eso que eso nos va a ayudar a detenernos para enseñar, para aprender un poquito más de doctrina. ¿Por qué creemos lo que creemos y de dónde sacamos lo que creemos? O sea, no lo inventamos nosotros. ¿Dónde está? Y ahí vamos a descubrir las palabras claves. Vamos a buscar términos importantes que a tu criterio sean interesantes o que tú vayas descubriendo que está aquí, no sé lo que significa, y tú lo marcas para poder profundizar en ese término. Y también vamos a descubrir patrones, o sea, conexiones y repeticiones. Hay veces que se repite una palabra. Cada palabra, cada punto, cada coma en la escritura tiene un propósito. Recuerda que la escritura, toda la escritura, es inspirada por Dios y es útil, ¿ya? Entonces, si hay
3 veces la palabra dentro de un versículo o en un párrafo se repite la misma palabra por más de una vez, entonces eso no debe llamarnos la atención. Algo quiere decirnos el Señor para que tenemos que poner atención. Entonces, antes de interpretar, antes de aplicar, tenemos que aprender a observar qué dice el texto. ¿Ya? Porque un texto, pero a veces esto ven, fuera de contexto es un pretexto. Texto fuera de contexto es un pretexto. A veces la gente dice, pero si la Biblia dice, hay un versículo que dice algo así como ayúdate que yo te ayudaré, ¿ya? Y cosas así. Entonces, bueno, sí puede ser que esté, pero eso no está, de hecho, en la Biblia, pero si estuviera, tengo que buscar el contexto, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Ya, esa es una forma de observar. También se puede observar eh, eh, los lugares, eh, datos, todos los datos que se tengan del momento en que se escribió, vamos a tratar de descubrirlos juntos. Eso es la observación. Como ya pueden ver, los primeros tiempos de nuestras lecciones van a ser para observar el texto. Ya vamos a escribir quién lo escribió, a quién fue escrito, en qué circunstancia, vamos a hacer relación con otros pasajes de la Biblia. Esto está bien de verdad, que estoy pero muy entusiasmado porque si bien hemos tenido muy buenas los años pasados, pero aquí hay doctrina pura, así que vamos a tener muchos temas de conversación. Después de observar, viene el proceso de interpretar. Ya, la interpretación es qué significa, yo digo, qué quiso decir el autor. ¿Ya? Esto entra como cuando uno dice, oye, no es como lo dijo, no es lo que dijo, sino que es cómo lo dijo. Porque a veces cuando uno habla, expresa algo en vivo y en directo, tú puedes, sobre todo acá en Chile se usa mucho la ironía, el sarcasmo, entonces uno dice, claro, tan bonito que es. Y en realidad no está queriendo decir que es bonito, está queriendo decir que es feo. ¿Ya? Oye, que te quedó lindo el peinado. Y es solo para decirle que te quedó mal el peinado. O, oye, dame la dirección del peluquero para no ir. Entonces, nosotros entendemos eso porque hay una expresión, hay un tono de voz, hay un ritmo en la voz que estamos diciendo, pero cuando eso está por escrito, si te lo mandan por WhatsApp, ya no sabes si es verdad o mentira, porque tú lo lees, no estás viendo el rostro ni el tono de voz. Entonces tú lees en el WhatsApp, qué bonito está tu peinado, si no conoces bien a la otra persona y no sabes si te está bromeando o no. Ahora imagínate eso mismo escrito siglos atrás en un contexto que nosotros no conocemos, en un idioma que es diferente y de un idioma a otro idioma hay sentidos distintos y a veces hay palabras que no se pueden traducir en forma literal, hay que buscarle una palabra que se parezca y entonces es un poquito más difícil interpretar qué quiso decir. Entonces no es, pero quizá ahí dice. No, no es solo que ahí dice, sino que es qué quiso decir cuando lo dijo. ¿Mm? Esto es muy importante porque nos ayuda a evitar errores profundos doctrinales en nuestra vida práctica. Entonces, ¿cómo buscamos la interpretación nosotros? Descubriendo el contexto histórico, el contexto literario, cómo era en el tiempo en que se escribió, en qué tiempo fue, qué, digamos, alrededor, en el mundo, qué estaba pasando, y en la literatura también. Vamos descubriendo el sentido que había en las palabras que se usaban en el momento. También vamos a descubrir propósito, para qué se escribió, por qué. Esta carta la escribió Pablo, entonces vamos a decir, ¿por qué Pablo escribió esta carta? ¿Para qué? ¿Qué quiso conseguir con ello? ¿Ya? ¿Para qué se escribió? Eso lo tratamos de descubrir estudiando la misma palabra, la escritura. Y también vamos a ir generando alguna definición de conceptos. Yo he decidido hacer estas lecciones partiendo con un poquito de teología sistemática. No soy amigo mucho de la teología sistemática, pero vamos a usarla para poder entender palabras que están acá en el libro y que nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento en cuanto a la doctrina y a hacer que salgan unas comparaciones y tomar decisiones también en cuanto a nuestra postura doctrinal. Entonces,
conceptos. Ya vamos a ver un poco vocabulario bíblico y teológico. En la interpretación se ve también la relación con toda la escritura. Mire, hay un principio hermenéutico. Hermenéutica es la ciencia que interpreta, ¿ya? Entonces, hay un principio de interpretación bíblica para poder entender bien la Biblia, que es la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, antes de buscar un libro o un comentario de algún doctor en teología o de cualquier cosa, nosotros buscamos directamente en la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces ahí, como podemos ver, con la observación, nosotros vemos la recolección de datos, con la interpretación vamos a la búsqueda del significado, o sea, qué quiso decir, por qué está esto ahí. Y luego, recién, cuando ya sabes el contexto y el por qué, entonces vamos a una aplicación. ¿Cómo aplico estas verdades descubiertas a mi vida? Principios universales, buscamos verdades eternas. Ya vemos en la aplicación cosa personal, específica para la vida de hoy. Y ahí es donde se enriquece la, la, el estudio bíblico, porque después de descubrir, de saber qué es lo que dice el texto, qué quiso decir, entonces decimos, ahora sí puedo aplicar a mi vida. Y ahí aplicamos verdades universales, que aplica a toda la gente, pero también podemos aplicar cosas personales. A eso nosotros le llamamos el rema de mi vida para el día a día, y ya va a la aplicación. Eh, y luego viene también una parte de la acción. Si estudié esto tanto para poder eh, tener conocimiento, no solamente en el intelecto. Nosotros decimos, procura que lo que aprendiste acá baje al corazón, transforme llegue a tu espíritu y transforme tu vida. La idea de este estudio no es que, no, si ahora yo conozco bien lo que es el libro de Efesios. No, no saca nada con conocer. Lo importante es que podamos ir aplicando la enseñanza a nuestras vidas. ¿Ya? Entonces ahí viene la aplicación. ¿Cómo me afecta la acción? Entonces tenemos la observación como recolección de datos, la interpretación para la búsqueda de significado y la aplicación como puesta en práctica. En eso vamos a ir trabajando cada semana. Ahora, ¿por qué necesitamos un método? Soy pastor, ¿para qué? ¿Por qué no empiezo a explicar al tiro nomás el libro? ¿Por qué se ponen a hablar estas cosas? Más aburrido que se pone. No te vayas, por favor, no te vayas, porque la idea es que tú sepas, porque para todo hay que tener un sistema, hay que tener un método. Toda persona que lee la Biblia, de una u otra manera, usa un método. Nosotros tenemos que preguntarnos qué método estamos usando. Algunos leen y aplican, pero ahí se pueden equivocar. O sacan un versículo, un pan de vida, que está bien usarlo, no estoy diciendo que sea malo, y ahí aplican inmediatamente. Pero es bueno saber el contexto, saber cuándo se dijo y por qué se dijo, porque a veces puede conducir a errores. Entonces, tenemos que buscar la forma de ser lo más fiel posible al texto. ¿Cuál es el camino peligroso? Camino peligroso es comenzar con una idea y buscar versículos que la apoyen. El texto sirve al lector. Por ejemplo, hoy día se están escribiendo Biblias para todo tipo de cosas. La Biblia del perrito. No estoy en contra de los animales, todo lo contrario. Me gustan mucho los animales. Pero la Biblia del perrito. Entonces, una persona que ama a los animales eh, decide buscar en la Biblia versículos que apoyen su creencia de amar a los animales. Eso no está mal si yo quiero buscar un estudio. Pero tengo que poner cuidado cuando yo voy a buscar textos en la Biblia que apoyen lo que yo ya decidí creer. ¿Me entiendes? Entonces, antes de ir a la Biblia, ya decidí qué es lo que creo. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Eso se llama eisegesis. ¿Ya? Eisegesis es de afuera hacia adentro. ¿Ya?
no es que yo creo que es así y busco la Biblia para que me apoye en lo que yo creo. Esa es una forma que conduce mucho al error. ¿Cuál es el camino seguro? El camino seguro es comenzar con el texto, es decir, vamos a la Biblia, observemos qué dice, interpretemos lo que dice y ahora llevemos a la conclusión. Entonces, lo que diga la Biblia es lo que yo obedezco, no al revés. Yo no le voy a decir a la Biblia lo que quiero que me diga, sino que la Biblia hable por sí sola, que se interprete a sí misma, de ahí sacamos las conclusiones y ahora yo tengo que acomodar mi vida a lo que la Biblia dice, no de otra manera, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia y a eso se le llama exégesis bíblica. Ahora, el método inductivo es dejar que la Biblia se explique a sí misma, haciendo las preguntas correctas al texto en el orden correcto. Eh, eh, Observación, después la interpretación y luego la aplicación. Ese es el orden. Ya, aquí hay digamos, un dato que es muy importante cómo van haciendo en la aplicación. El sistema inductivo se usa en todas las ciencias prácticamente, pero cómo se fue aplicando a al estudio de la palabra, un, un enriquecimiento tremendo a poder aplicarlo, eh, eh, porque hay Arthur, ¿ya? Eh, dis- Dicen que el método inductivo nos ayuda a indagar casi en forma como detective, ¿ya? Eh, no es cosa de que yo le diga a la Biblia lo que me quiere decir, sino que ir a la Biblia sin presupuesto, sin suponer cosas antes, sin prejuicios y llegar a conclusiones basadas en evidencias en las que podemos descubrir en la misma Biblia. Y entonces así se estudia el método inductivo, igual que una investigación seria. Eh, Vuelvo a decir, observación, ¿qué dice el texto? Para que ustedes lo vayan asimilando bien. Interpretación, ¿qué quiso decir o qué quiere decir el texto? Y la aplicación, ¿qué debo hacer con lo que dice el texto? ¿No? O, I, A, observación, interpretación y aplicación. Eh, por otro lado, ¿no? Veremos, ¿cierto? Un poquito más específico cómo se mueven estos pilares. Espera un poquito. Vamos a la observación. ¿Cómo se observa? Leer el texto varias veces. Ustedes, los que están en el grupo de WhatsApp, saben que desde el año pasado yo les vengo diciendo, aprovechen de leer varias veces el texto. O sea, no una vez, no dos veces, no tres veces, no cuatro veces, cinco veces, seis veces, 100 veces si es necesario. Son 6 capítulos. Entonces, puede hacerlo ya varias veces y usar distintas versiones para poder ampliar, ¿cierto? La observación. Luego, uno trabaja en la identificación de personajes, de lugares, de tiempos, de acciones, ¿ya? Ahí todo el texto ya no lee de corrido solamente, sino que va observando. Y en ese caso, con lápices de colores, con símbolos, va marcando aquellas cosas que le parecen interesantes. También marcar palabras que se vayan repitiendo, ir detectando contrastes en el mensaje, los pero, los sin embargo, hay comparaciones. El hombre prudente le compararé a aquel que construyó su casa en la roca. Entonces hay una comparación que hizo el Señor en ese texto. Y así vamos descubriendo comparaciones, vamos a identificar términos eh, de propósito, es descubrir para qué, condiciones en el texto, ¿ya? Y hay 6 preguntas de observación que uno tiene que hacerle siempre al texto. Ya vamos a hacer las 6 preguntas. Luego viene la interpretación. La interpretación es qué quiere decir el texto. Ya, como les decía recién, no es lo que yo quiera que diga, sino que qué es lo que dice realmente el texto. Entonces, el contexto es el que manda.
un texto, como dije recién, sin contexto, es un pretexto. Siempre se interpreta a la luz del párrafo, a la luz del capítulo completo, a la luz del libro completo y a la luz de la Biblia. Por ejemplo, ya, veo el versículo, ya, ahora le veo el párrafo, ahora le veo el libro donde fue escrito y luego en qué parte de la Biblia está. Recuerde que la Biblia tiene diferentes modos, ¿ya? Literarios. Entonces, si está escrito en Génesis, no es lo mismo que está escrito en Apocalipsis. En Génesis se escribió en hebreo, Apocalipsis en griego. Génesis y Apocalipsis tiene miles de años de diferencia entre uno y otro, y son diferentes tipos de textos. Génesis es historia, Apocalipsis es apocalipsis, es revelación. Entonces son cosas distintas. Si leo algo, una carta como Efesios, como la que vamos a estudiar, y la quiero interpretar igual como un salmo, no resulta. Son distintos tipos de literatura, ¿ya? Entonces, tengo que entender el contexto de dónde es lo que estoy leyendo. Y por otro lado, recordar siempre en la interpretación que la Biblia se explica sola, ¿ya? Si hay un pasaje difícil, voy a aclararlo con pasajes más, que sean más fáciles de entender. Dentro de la misma Biblia, no necesito ir a otros libros. Dentro de la Biblia voy a descubrir claridad en aquellos pasajes que son difíciles. Y también, por último, en el pilar 2, tercer punto, el significado gramatical sí importa. Las palabras tienen un sentido preciso, en el griego en este caso, y por eso que usamos diferentes versiones para poder llegar a, a lo que realmente significa el texto. Tenemos que ver el contexto histórico-cultural. La Biblia se escribió en diferentes contextos históricos. No es lo mismo vivir en el sur de Chile que en el norte. No es lo mismo vivir en el norte de Chile que vivir en Tacna. No es lo mismo vivir en Tacna que vivir en Buenos Aires. Es decir, el contexto histórico, y no es lo mismo vivir aquí, yo estoy en Antofagasta, en este momento en Antofagasta, eh, hoy día, que lo que fue vivir en Antofagasta 20 años atrás. Es muy distinto, entonces todo cambia. Y por eso que al leer la Biblia yo tengo que enfrentarme a ese cambio histórico y cultural. No es leer la Biblia como si fuera escrito por una inteligencia artificial ahora. No, es muy distinto. Entonces tengo que descubrir eso y lo vamos a descubrir juntos. Y un texto, una interpretación, el texto tiene un significado principal. ¿Ya? No hay dos significados para un texto. ¿Ah? Y las aplicaciones pueden ser múltiples, pero la interpretación es una sola. Y ahí es donde vienen los problemas de interpretación, los problemas cuando una persona dice, no, pero es que tú puedes significar esto otro. Claro, pero tenemos que descubrir qué realmente quiso decir, y por qué fue escrito. Cuando alguien dice, no, esto tiene otra interpretación, ahí es donde se dividen las diferentes corrientes teológicas. Y la teología es una cuestión humana, no es de Dios. O sea, no es que sea satánica, es algo de nuestra mente, de nuestro raciocinio. Nosotros queremos llegar a qué dice la Biblia, no qué quiero yo que diga. Entonces, ahí es una interpretación. La interpretación correcta es la base de la aplicación. Si nosotros, eh, ¿cómo se llama? No hacemos una buena interpretación, el daño espiritual que se hace es inevitable y es grave, ¿eh? Hay muchas personas que han llevado a gente incluso al suicidio, al homicidio colectivo, haciendo una mala interpretación de la Biblia. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado. Y luego viene el de la aplicación. Esto le va a ser muy familiar para muchos, porque aquellos que han hecho estudio, el curso elemental del discipulado cristiano que tenemos nosotros, van a ver que están las mismas palabras para la aplicación. Después de leer el texto, después de interpretar el texto, empiezo a hacerme las preguntas. ¿Qué verdad debo creer? O sea, cuál es la interpretación correcta? Segundo, ¿qué pecado, ahora la aplicación personal, qué pecado debo confesar de lo que descubrí en la Biblia? Tercero, ¿hay algún mandato que descubrí en esta lectura que hice? Y cuarto, ¿hay alguna promesa que deba recordar? Y ahí, bueno, fluye la interpretación
desde la interpretación fluye la aplicación. Ya, Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que también tienen que ponerla en práctica. ¿Ya? ¿Cuáles son las 6 preguntas de la observación? Las primeras 3 preguntas son, ¿qué? Cuando tú observas, tienes que poner estas preguntas en relieve. ¿Quién? ¿Qué es lo que busca esta pregunta? Personas, autores, destinatarios. ¿Ya? Eso buscamos. ¿Quién? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en Efesios 1:1 me escribió a Pablo, que dice Pablo, apóstol a los santos. Entonces vemos el que escribe, que es Pablo, y el destinatario, o los destinatarios que son la iglesia de Éfeso. ¿Ya? La segunda pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué? ¿Qué acciones descubro en este texto? ¿Qué eventos hay en este texto? ¿Qué ideas principales descubrimos? Entonces aquí Pablo escribe una carta y a la iglesia le llama fieles. ¿Ya? La otra pregunta que debemos hacernos para hacer una buena observación es ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahí tenemos tiempo, secuencia, periodos. ¿Ya? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? Y aquí dice, por ejemplo, en Cristo Jesús, ¿ya? No habla de un tiempo definido, de una hora, de un mes, pero sí habla de un tiempo espiritual, donde se encuentran ellos, ya están en Cristo. Eh, Ahora una cosa es muy importante estudiar esto, anote esta frase si quiere, lo que Dios dice que eres determina cómo vives. Si tú descubres lo que Dios dice que tú eres, vas a determinar cómo vives. Por eso este libro, estudiar este libro es muy importante para nosotros porque vas a descubrir tu identidad y tu propósito. Si lo descubres bien, tu vida va a cambiar mucho. ¿Ya? La siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? Se refiere a lugares, geografía, al contexto físico. ¿Ya? Acá los destinatarios estaban en Éfeso, ¿ya? Que es una ciudad muy importante del imperio. Los que estuvieron hechos conmigo se van a recordar de esta ciudad y lo que pasó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué razones? ¿Qué motivación tuvo para escribirla? ¿Ya? Y Pablo dice acá que fue escrito por la voluntad de Dios, o sea que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios y por su gracia. Entonces vemos algunas motivaciones. El cómo, ¿ya? El cómo lo hizo, de qué manera, qué medio usó, procedimiento, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel, por ejemplo. ¿Ya? Pero él dice que fue hecho apóstol por la voluntad de Dios y está escribiendo esto por medio de Jesucristo, quien es el protagonista principal de este libro en todo caso. ¿Cuáles son algunas bases bíblicas para el estudio inductivo? Para que ustedes lo anoten. Si alguien le dice, oye, pero no hay que ver, ¿quién te dijo? Si no se estudia la Biblia. Bueno, vamos al Antiguo Testamento. Esdras 7:10 ya nos da algún indicio de por qué tenemos que estudiar así la Escritura. Veamos Esdras 7:10. ¿Ya? Esdras, se me fue el versículo, por aquí lo tengo. Esdras 7:10 dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Está hablando de Esdras, ¿ya? Inquirir, cumplir y enseñar. Aquí estamos hablando de observación, aplicación y transmisión. ¿Ya? En Hechos 17:11 dice que los bereanos reciben con apertura, pero verifican con el texto. O sea, recibieron la palabra que se les hablaba, pero luego iban y estudiaban para investigar si realmente era así como lo que se les estaba diciendo. Eso es extraordinario. Ustedes tienen que escuchar lo que yo digo, pero también llevar su lectura de lo que yo estoy diciendo, a ver si es así tal como lo digo. Según de Timoteo 2:15 dice usar bien. En griego significa cortar recto. Es algo preciso. Hay que tener un método que usa bien la palabra de verdad. Es aquella persona que tiene un método para estudiarla, no que pica por todos lados, sino tiene un método ordenado. Y Nehemías, en el Antiguo Testamento 8:8 dice,
Nehemías, Edras, digamos, Nehemías, compañero, veamos, Nehemías, 8:8, dice así, 5, 6, 7, pues se me fue, 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Entiendes? Leían la palabra de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, interpretaban de modo que entendiesen la lectura. No, ya la leí, no entiendo nada, pero igual, no. Van buscando la claridad, que los textos oscuros se vayan aclarando. Entonces, en Esdras tenemos estas tres cosas. Inquirir tiene que ver con la observación, cumplir tiene que ver con la aplicación y enseñarlo tiene que ver con la transmisión de la enseñanza. ¿Ya? Así que inquirir, observación, interpretación, cumplir, aplicación personal y enseñarlo, compartir la enseñanza. Bueno, esto ya lo expliqué, los bereanos, usar bien la palabra de verdad, tiene que ver con un método, como dije. No es suficiente ser sincero, pero es que yo estoy estudiando con sinceridad, yo quiero descubrir. No, hay que estudiar, hay que ser preciso. Mira, espero que llegues a amar la palabra del Señor, que la puedas atesorar y te puedas dedicar tiempo para leerla bien, para observarla, para interpretarla y luego aplicarla. Vas a ver cómo vas a crecer al carácter de Cristo. Mire, ahora para que ustedes vean la diferencia, hay una diferencia en el estudio deductivo que la mayoría hace al estudio inductivo, que es lo que hacemos nosotros ahora. Ya, la mayoría lee la Biblia en forma deductiva. Vamos a ver. El punto de partida. La persona que lee la Biblia de manera deductiva, ¿ya? Eh, parte con una idea o con una doctrina previa. Es decir, la persona, no, pero es que el Espíritu Santo actúa de esta manera y yo lo voy a descubrir. Entonces va a la Biblia pensando lo que quiere descubrir. El inductivo no, dice, bueno, ¿cómo está acá? Puede estar de acuerdo conmigo o no, pero eso es lo que dice la Biblia. Eh, Otra cosa, en cuanto a método, la eisegesis, como dije yo al principio, es meten ideas en la Biblia para justificarse con la Biblia. Por eso hoy día como digo, hay teología animalista, hay teología homosexual, hay teología de todo tipo. Lo que se te ocurre del progresismo, hay teología también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le meten a la Biblia y la obligan a decir lo que la Biblia nunca ha querido decir. Y por eso que el inductivo nos lleva a hacer una exégesis, es decir, yo voy a investigar el tesoro, como la minería. Voy a investigar y descubro dónde está la beta y de ahí lo saco. No es que yo lleve la piedra y la tire adentro para poder descubrirla. No, yo voy, investigo y lo que salga. Bueno, aquí salió oro, aquí salió cobre, aquí salió, no sé, sílice, lo que sea. Pero sale desde el vientre, desde adentro. En este caso, desde la escritura. Esto también es algo así como minería. Tenemos que escarbar para poder llegar a la beta de la enseñanza. Eso se llama exégesis, sacar lo que está dentro. ¿Cuál es el peligro principal en el deductivo? Es que, bueno, yo lo leí, yo me imaginaba que era así, dice el que estudia en forma deductiva. Busqué en la Biblia y encontré un versículo que apoya mi idea, ¿ya? Y la usa de excusa. Pero el inductivo requiere paciencia y disciplina. Es decir, no es que yo voy a leer en cualquier parte. Tengo que leer bien el libro de Efesios, no me voy a ir por todos lados, voy a aprender bien, con paciencia y con disciplina. Por eso ¿cuál es la disciplina? Tener su cuadernito. Si no compró el cuaderno Biblia Fácil, búsquese un cuaderno por ahí, tiene que tener su cuaderno, tenga lápices específicamente para esto, no lo ande tirando por todos lados, los tenga en su lugar y en ese mismo lugar hace todo su estudio. ¿Cuál es el resultado? ¿Ya? En el deductivo, tú lees la Biblia y descubres lo que ya creías.
antes. No, si yo sabía que era así, la Biblia me apoya a mí. En el inductivo, descubrieron que el texto realmente dice, a veces no siempre está de acuerdo con los pensamientos que nosotros traíamos. Otro aspecto en cuanto a fundamento, el deductivo se maneja mucho por la tradición o por la emoción. Es increíble, hay doctrinas, hay iglesias que tienen doctrina en base a qué? A sus emociones y a sus tradiciones, pero no en base a la Biblia. Pero cuando tú observas la Biblia en forma sistemática, ¡pum!, se destapa el cerebro y el Espíritu Santo nos va guiando de manera más perfecta. De acuerdo a nuestra tradición, ya hay un riesgo de dogmatismo. Bueno, bautista yo puse, pero puede ser de cualquier otra denominación, que muchas cosas que se dicen como tradición dentro de la denominación son repetidas, pero no están en la Biblia. Mm. No están en la Biblia. Ya, están incluso en contra de la Biblia. Por ejemplo, yo me crié escuchando acerca del primer amor, pero en forma negativa. O sea, la persona que llega a la iglesia llega con el primer amor, pero ya se le va a pasar, como que esto es negativo. Y en la Biblia está al revés, es positivo, tienes que volver al primer amor. ¿Me entiendes? Entonces, a mí no me incentivaban a perder, a volver al primer amor, me incentivaban a que está bien que hayas perdido el primer amor porque así andamos todos de la misma manera. Ya, en cambio acá, con el inductivo, tenemos que ser fieles a lo que la Biblia dice, la sola escritura, según lo que decía Martín Lutero. Las tres versiones que vamos a usar, Dios habla hoy, Reina Valera 1960, Dios habla hoy, y la NTV, como ya se lo mencioné. Eh, ¿Qué es lo que afirma el método y nuestra tradición como denominación? Ya, yo lo quise poner así porque hay una base en cuanto a la sola escritura, pero como dije antes, a veces tanto esta denominación como cualquier otra tiene más fundamentos en la tradición que en la misma palabra, y busca la palabra para justificar cosas de la tradición. La Biblia es nuestra única regla de fe, no lo que una denominación determinada diga, y práctica, y exige que nosotros tengamos ese método. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa? Esto es muy importante para que ustedes lo entiendan. Hemos sido formados como que yo, que soy el pastor, tenga una superioridad espiritual y moral sobre ustedes. Puede que tenga un poco más de conocimiento, pero en cuanto a la interpretación de la palabra, ustedes y yo estamos a un mismo nivel. En cuanto a estudiar la Biblia, la posibilidad de estudiar, a descubrir la Escritura, tú tienes la misma responsabilidad de ir a la palabra y descubrir por ti mismo. Ya, no para que discutamos, sino para que concordemos y podamos decir, bueno, vamos juntos. Sacerdocio universal significa que tú ya eres un sacerdote y es una tarea importante para todo hijo de Dios. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.